buenas amigos de la criminología y las ciencias forenses. Como ya sabéis, a lo largo de las últimas semanas hemos estado tratando con suma profundidad el caso de Elena Giovanni, un caso que ya sabéis que a mí personalmente me toca muy de cerca, ¿no? Hemos tenido entrevistas con Yago, que fue el último vídeo que tuvimos en el canal. Anteriormente sabéis que habíamos hecho un vídeo donde más o menos actualizábamos las últimas noticias a nivel de genética forense que han ido saliendo. Y luego también hay otros dos vídeos interesantísimos en el canal, con otra entrevista a Yago de hace ya un año y pico, creo recordar, y otro, que es el más antiguo, donde hacíamos un resumen básicamente de todo el caso de Elena Giovanni. En esta ocasión vamos a tener a una persona que yo creo que ha sido muy importante y ha sido un valor a tener en cuenta en la nueva reapertura o la nueva reactivación de este caso. Concretamente estamos hablando de Bruno. Ya sabéis que es informático forense, lo habréis conocido por un montón de vídeos, por un montón de publicaciones en redes. Os aconsejo que pasáis por su canal, donde hay un vídeo muy interesante de Pamplona Negra, donde él habla un poco en profundidad de todo este caso y también habla en profundidad del trabajo meticuloso que tienen que realizar los informáticos forenses. Así que bienvenido, Bruno. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Del caso Giovanni. El caso de Giovanni, de tu trabajo, cómo empezaste. Yo creo que sería interesante que nos contaras, porque creo que es algo que a lo mejor la gente no sabe, cómo empiezas tú en el caso. O sea, quién te ubica, quién te localiza, quién te pide que hagas el trabajo, cómo son esos primeros pasos, y luego si quieres ya nos podemos meter en todo lo que es el análisis, el resultado y demás. Sí, todo viene a través del abogado de Benet Salellas, que es el que lo lleva, que tiene mucha amistad con Tura Soler, que es una periodista íntima amiga, que siempre cuando tiene problemas tecnológicos pues le asesoro como amigo, como profesional, y a partir de aquí me comentan que tienen un disco duro y que necesitan un análisis forense de este disco, ¿vale? Sí que es cierto que me hablan del caso Giovanni, yo también te seré muy sincero, del caso yo no tenía ni la más remota idea. Como la mayoría de la gente en España, básicamente, sí, hasta que no se volvió a estar en la palestra, ¿no? Pero en Cataluña este caso fue muy conocido porque fue el primero que tocó un programa llamado Crims, sí, de Carles Porta. A partir de ese momento este caso pues coge un revuelo bastante importante. Yo ya te digo, te soy muy honesto, muy claro, no miro televisión, no me entero. Yo tampoco, no me entero. De hecho, creo que la mayoría de la población ya no ve la televisión. No me entero de mucho, y ya por los casos de mi día a día ya llevo bastante. Cuando sabes tú que tienes que leerte todo un dossier, todo ya llevas bastante peso, solo me falta llevar más peso encima. Ya te digo, me dan este disco, te estoy hablando del último día del mes de mayo, ¿vale? Y te sitúo, esto era 2001. A partir de aquí me dan este disco y me dicen que se tiene que hacer una autopsia del disco. O sea, se tiene que sacar qué hay. ¿A ti esto te llega en qué año? 2001, justo. O sea, ¿en 2001? 2001. ¿Es cuando tú entras en el asunto? Sí. Yo entro cuando faltan meses para que el caso prescriba. El caso prescribía el 2 de diciembre de 2001, disculpa. Claro. O te conservas muy bien, o aquí hay un fallo de fecha. 2001 es la fecha del caso en sí, creo. 2021, disculpa. Yo entro 20. No pasa nada. Damos un salto de 20 años. Sí, 2001, a saber dónde estaba, más vale no saberlo. Pues justamente esto, te entro en 2021. Perfecto. Y te entro en mayo, último día de mayo, que recuerdo que me dio la... Te dan ese disco duro que habían clonado, ¿no? Más que el disco duro, a mí me dan una imagen, me dan una copia. Y yo a partir de aquí, esta copia, me acuerdo que yo estaba en desplazamiento, que iba a dar una conferencia en un sitio muy concreto, y tenía ganas de ya empezar a ver qué había. Claro, bueno, a ti te dan, por eso la confusión de las fechas, a ti te dan la imagen de un disco duro del año 2001. Efectivamente, es que justo es esto, porque son las fechas, y por esto te digo, estaba a poco, porque sabes tú que prescribía a los 20 años, sí, por esto te estoy hablando... Estaba todo al límite. Estaba muy límite, y ya te digo, me gusta trabajar a tiempo real, ya lo has visto ahora mismo, como si entra una cosa, la miro de sacar rápido, y justo recuerdo que iba a cenar y dejé una máquina trabajando con un software muy sencillo, con Autopsy,
un open source, un software de autopsias de equipos que te saca pues, los artefactos de Windows, y era para empezar a ver un poco qué había. Sí, son esas herramientas que hay. Yo la última vez que los vi fue, además me acuerdo en la policía local de Pamplona, que tenía unas herramientas muy chulas, y de hecho me estuvieron explicando cómo habían hecho el análisis de los teléfonos de la famosa manada, ¿no? Sí. Y claro, yo nunca había visto cómo funcionaba una de esas herramientas, ¿no? Pero lo digo por si alguno de los seguidores que van a ver el vídeo no lo entiende. Son unos programas donde tú, digamos, vuelcas el teléfono, el ordenador, lo que sea, y ya directamente te hace un trabajo de extracción de digamos, datos más importantes, ¿no? Fotos, programas, correcto. Cosas así, ¿no? Mira, cuando tengo una charla justamente con el doctor Narcís Verdalet, Narcís Verdalet es un anatómico forense muy reconocido, que tiene su propio programa de televisión, etcétera, 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 en la que hacemos la comparativa entre una anatómico forense y una forense informática, ¿vale? Y en esta comparativa lo que vemos es que justamente el anatómico forense analiza los órganos, ¿sí? Porque cada órgano le da una información. Claro, una lectura de algo. Un informático forense hacemos exactamente lo mismo, pero ¿qué son los órganos de un sistema operativo? Son lo que nosotros le llamamos los artefactos, ¿vale? Estos artefactos que nos darán esta información, por ejemplo, el historial de navegación. Aquí podemos ver, por ejemplo, un registro que vemos qué unidades de USB han sido introducidas, qué, cómo, cuándo, dónde. Pues todos estos artefactos es lo que este software, ¿sí? Te saca. También te diré, que esto lo explico en muchas charlas de informática forense, a veces no hacen falta grandes herramientas que cuestan cientos de miles de euros. A veces con herramientas simples, sencillas, con un poco de humildad, se pueden conseguir grandes resultados. Y por ejemplo el caso de Elena, justamente te estoy hablando de un sistema operativo que era un Windows 98, en la que las herramientas actuales no están preparadas para sacar también todos estos artefactos. Sí que sacaban algo, pero no. Y volvemos al tema, ya te lo digo, el primer día se miró y fue a mediados de junio, finales de junio, que ya se entregaron resultados. O sea, los resultados de lo que me habían pedido de una autopsia forense de un equipo. Y me acuerdo que estábamos en el despacho de Benet Salellas, con Joan, que además viene un equipo que grababan, que les estaban grabando, y allí les di los resultados. Pero claro, yo di los resultados de lo que había en ese disco, pero claro, yo no soy investigador, yo soy forense. Tú no sabías que de esa información que te había sacado, ¿qué podía ser importante? No, a mí mi faena era esta. Yo entregué los resultados y me fui. Fue en el 15 de septiembre que tuve una reunión con Joan Jubany y con dos colaboradores suyos, en las que, hablando, vi que esta gente iban perdidos. Y aparte que iban perdidos, más que perdidos no es la palabra, estaban solos, estaban abandonados. No había nadie detrás del caso, para que me entiendas, ¿no? Y además, yo no me acuerdo, y te hablo y me vienen escalofríos. Sí, claro. Me vienen escalofríos. Yo me acuerdo la cara de Joan desencajado, porque te estoy hablando que estábamos a 15 de septiembre y esto les prescribía el 2 de diciembre. ¿Vale? Prescribía el caso. 3-4 meses. No, mira, septiembre, octubre, noviembre y 2 de diciembre. Estábamos a nada. Sí. Y me acuerdo que salí de la reunión y en el parking me acerqué a Joan y le dije: Joan, no se están haciendo las cosas bien. Le dije: ¿confías en mí? Y digo: sí. Y le dije: pues déjame hacer a mí. Y fue cuando allí entré en el caso. Allí sí. Ahí de verdad sí. Claro, al principio tú hiciste, digamos, una extracción de datos. Total. O una especie de reflejo de imagen. Sí, pero sí, claro, sí. Pero tú todavía no sabías, vale, mi trabajo, ¿para qué podría ser útil? O sea, Correcto. El peritaje que yo estoy haciendo, Sí. ¿Qué objetivos podría cumplir para que esto contribuyese en algo al caso en sí, ¿no? Allí sí que Entonces, fue... que nadie te dirige en ese sentido, sino que tú dices: voy a buscarme la vida, Sí, porque sí, creo sí, que aquí sí, nadie sabe hacia dónde va el barco, ¿no? Exacto, sí, no. Vale, vale. Y allí fue cuando les dije: a ver, necesitaríamos una serie de palabras claves, porque claro, yo el caso no lo conocía. A partir de aquí vi que ellos, claro, ellos lo están masticando durante 20 años. Claro. Que de aquí también el agotamiento de esta... Y lo bueno, entre comillas, es que tampoco, no recuerdo cuántos eran los tomos, pero tampoco es mucho tomo. O sea, quiero decir que a lo mejor si tú en un determinado momento te estudiaste todo el sumario, es algo que te puedes ventilar en un fin de semana, 2 tardes. ¿No? Pues hay mucha paja, ¿sabes? Sí, pero justamente está aquí. Sí que hay mucha paja.
pero de esta paja se ha sacado o se sacarán cosas buenas más adelante. Y hasta aquí puedo leer. Pero sí, entré en el caso y dije, mira, confía en mí. Y a partir de aquí sí que fue cuando yo miré los programas, cuando me empecé a enterar qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Había mucha cosa publicada, claro, que me ayudó a centrarme y saber por dónde van los tiros, ¿vale? A partir de aquí se empieza esta investigación y lo primero que hago es pues actuar como un forense. De este disco duro empezar a mirar, un forense, ¿sabes? Que mira lo que hay. Mira lo que se ve, lo que se ve, lo que no se ve y lo que no hay, efectivamente, ¿no? Y aquí es la información que se ve, es como arrancas tú el disco duro, sí, y analizas qué es lo que hizo la policía en su momento, que esto también yo les he defendido siempre. Estamos hablando, ahora estamos hablando de 2001, ¿vale? En 2001 no había la ciencia de informática forense, por tanto los compañeros que entraron miraron aquel ordenador, lo único que hicieron fue arrancar el ordenador, mirar qué había y a partir de aquí no hay más, es que tampoco había más. Sí que ciertamente si alguien con conocimientos informáticos avanzados, con ganas de buscar, allí sí que se podía haber rascado, pero es muy fácil decirlo a toro pasado. Sí, pero estamos hablando de 2001. Que sí. Por tanto, el trabajo que hicieron era el correcto. Ahora ya te digo, ahora ordinario que se hacía en esa época. Ahora ya estamos aquí. Pues, como te decía, la información que se ve, que es simplemente, pues tú montas la unidad, montas el disco y observas qué ficheros hay y qué no hay, ¿vale? Tienes acceso al disco duro. Hasta aquí vas bien. Luego, la información que no se ve. La información que no se ve son estos metadatos que te aportan los ficheros. Por ejemplo, en una fotografía sabemos todo que tú haces la fotografía. Las coordenadas. Exacto, pero cuando buscas información de la fotografía ves que detrás hay estos detalles, dónde se ha hecho, en qué posición de GPS, qué día, qué fecha, estos son metadatos, ¿vale? Incluso, sí. Ahí. Y luego hay la información que no existe. La información que no existe es la información borrada, ¿vale? Que nunca está borrada realmente. Efectivamente, que no queda borrada, sino que esta información queda marcada. Sobrescrita. Exacto, queda marcada para ser sobrescrita. Pues me basé sobre todo en recuperar toda esta información borrada, ¿no? Luego, a partir de aquí, aparte de hacer una cosa muy divertida que fue montar la máquina. Un emulador. Una especie Yo recuerdo que en mi época, cuando querías jugar a un videojuego de los años 90, te bajabas un programa que era un emulador y de repente tu ordenador moderno funcionaba con una ventana como si fuera un ordenador de la época, ¿no? Efectivamente. Fue más o menos lo que... Más o menos. Se virtualizas la máquina y luego a partir de aquí arrancas una máquina de Windows 98, que además esto lo he hecho en varias conferencias. Arranco esta máquina. Es divertido ver cómo te sale el clipo, el famoso clipo aquel. Sí, de sugerencia. Vale, pues a partir de aquí yo pude también trabajar con la máquina encendida. Claro, de repente hiciste un viaje en el tiempo. Sí. Efectivamente, sí. Fue como retroceder y decir, vale, ahora estoy en el año 2001, estoy frente al ordenador de Elena Giovanni, correcto. Y voy a trabajar con él. Correcto. Fue así. Esto también ayudó bastante porque una de las cosas importantes que hay en el ordenador de Elena Giovanni, o también te diré, el perfil de Elena Giovanni, Elena era una persona muy meticulosa, ¿verdad? Muy meticulosa, muy ordenada y además tecnológicamente muy avanzada. ¿Vale? Para la época, claro. Para la época en su momento sí, además ella... Sobre el 2001 la gente no era muy dada a utilizar la agenda o tareas o no sé qué. Eso ha venido todo después con la automatización, sobre todo de los teléfonos, ¿no? Sí, pero ya te digo, ella era muy avanzada y por ejemplo, ella estaba en el Mir, en los chats, y estaba bien, tú puedes ver un chat, los ficheros de texto, los logs que te guardan, que es lo que había mirado mucha gente, pero nadie había arrancado el ordenador y lo había visto en colores, con los emoticonos de su época, claro. En las que puedes ver cosas, lo puedes ver diferente. Cuando la gente para ligar se metía en InfoChat, Hispachat y todo eso, no existían las redes sociales de hoy en día. No, ahí chateabas, efectivamente, habían con un tío de canales. Guatemala que se hacía pasar por una señora de Barcelona. Pero esto siempre, la suplantación de identidad ha existido siempre. La gente que no es de nuestra quinta, de todas maneras, esto al igual les queda muy lejos, ¿no? Y no lo terminan de entender, pero hubo una época que la informática era así y había que pedir hora a la biblioteca de la universidad para poder tener internet, porque la gente no tenía internet en casa. Bueno, sí, y conectarte a internet era arrancar el módem, aquellos pitidos, pi. Aquello iba más lento que el caballo del mando. Efectivamente, sí. Vale, pues ya te digo, con la información
con esta información, te digo, la que se ve, la que no se ve y la que no existe. Luego, a partir de aquí, lo que haces es un proceso de indexación, indexas toda la información de manera que cuando la familia, los amigos, me dan una lista de palabras, inscribiendo estas palabras, automáticamente aparecen cosas. Te va marcando archivos donde se supone que el contenido tiene algo que ver con eso. Claro, ¿no? Y son ficheros temporales, ¿vale?, que corrían por el sistema. ¿Qué pasa? Que en una por ejemplo, de estas... Asociación de Excursionistas de Sabadell. Por ejemplo. Le das pum y empiezan a aparecer archivos que pueden ser una foto, un texto de un correo electrónico, un archivo de tipo doc o lo que sea. Sí, cualquier tipo de archivo que esté ahí escrito. Es una búsqueda de chinos también, ¿no? Porque las palabras claves serían un montón, ¿no? Sí, habían bastantes palabras claves, pero te digo, estas palabras claves a mí me las dio la familia. Claro, lógico. Que eran los que realmente conocían el caso. Y dentro de estas palabras que habían, pues habían las palabras de los famosos anónimos. Correcto. Ahí también está. ¿Qué pasa? Que en estas búsquedas aparece una serie de ficheros temporales que resulta que estos ficheros temporales son correos electrónicos. Pero atención, ¿cómo que hay correos electrónicos? Porque esa era la época en la que tú te enganchabas al servidor para descargar los correos electrónicos y luego los podías leer. O sea, tú no encendías la máquina y podías ver tu correo directamente, sino que cuando abrías el Outlook o el programa que fuera, te hacía una descarga de emails entrantes y salientes, ¿no? Sí, me acuerdo. Efectivamente, sí y no, que es lo que justamente hizo la policía. La policía, en su momento, cuando arranca el ordenador de Elena, ven dos programas, Outlook y Outlook Express. Vale, correcto. Abren Outlook Express, no hay nada. Vale, abren Outlook, no hay nada. Por tanto, no hay correos electrónicos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que Elena, lo que hacía ella era... tenía su webmail, que era el mail de la Universidad de la UOC, ¿vale? Sí, correcto. Y sí, ella se conectaba, el navegador le descargaba su correo, quedaba en estos ficheros temporales y luego ella cerraba la sesión. Por tanto, no se guardaba, pero sí que quedaba en estos ficheros temporales. Y ha sido a través de la recuperación de todos estos ficheros temporales en los que se tiene acceso al correo electrónico de Elena. En estas búsquedas empiezan a salir unos match, ¿vale? unas coincidencias, ¿vale? Empieza a haber una serie de coincidencias en las que no solo aparecen pues, las palabras claves, sino que también aparecen los personajes claves. Por tanto, se descubre unas comunicaciones entre Elena y los investigados en su momento, ¿vale? Se extraen y bueno, se detecta que hay unas similitudes bastante parecidas y sale una serie... lingüístico, bueno, no solo a nivel lingüístico, porque eran frases literales que eran exactamente igual, ¿no? Sí, pero y no solo esto, es el conocimiento que aportan, de decir, cómo esta persona sabía de esta otra, o sea... Claro, ¿qué tipo de relación había entre ellos? Efectivamente. ¿Qué conocimientos tenían el uno con respecto al otro? Exacto. Pues se saca toda esta información, se hace el informe pericial correspondiente de las técnicas que se han utilizado, con qué se ha utilizado. Tú ya en las conclusiones vas a degüello directamente y dices, vale, aquí qué es lo que interesa. Poder vincular a determinadas personas como sospechosos o que tienen conocimiento de datos que tienen que ver con los anónimos y tal. Entonces tú ya vas directamente, porque claro, tus conclusiones podrían haber sido 1.000.000. Pero tú vas directamente a decir, no, mire, aquí he sacado este dato y esto existe. Sí. Y ahora ya el juez que interprete. Justamente en una pericial informática tú no puedes opinar, entiéndeme, no hay opiniones, o sea, simplemente hay los valores de los datos que tú sacas. Y aquí es donde yo explico en el informe pericial que después de recuperar estos correos, existen unos correos entre Elena y una serie de personajes en los cuales aparecen estos textos y en los que aparecen estas claves y en los que aparecen estos match. Esto es cierto, esto está autentificado y es así. A partir de aquí es el señor juez el que toma la decisión de decir si lo utiliza, no lo utiliza, o si lo ve bien o no lo ve bien. ¿Qué interpretación le da ese indicio? Efectivamente. También te diré que este informe se cierra a mediados... principios de noviembre, te hablaré del 8-9 de noviembre de 2021, se cierra el informe, ¿vale? Y se entrega a Benet Salellas, ¿vale? El abogado no lo entrega, sino que pide la imputación de 2 personas directamente,
¿vale? El juez le dice, a ver, pero ¿dónde vas? Tú, Claro, a ver, tú dame indicios. Exacto, tú que Dame indicios. Sí, pero el juez le dice, o sea... Sí, porque eres el rey. Exacto. ¿Eres el rey del mambo? Sí, No, o sea, sí, dime. Y te lo explico, y te lo he explicado muchas veces. Yo aquel día no me mosqueé, pero pensé... Hay veces que un buen trabajo pericial se puede estropear por no voy a decir un mal trabajo, una falta de meticulosidad o de diligencia en un trabajo jurídico. Es muy complicado. A veces no se puede trabajar con cualquier abogado. No, sí, pero ciertamente yo tenía confianza, Sí, tengo confianza ciega, pero aquello que pienso, pero ¿qué jugada está haciendo? No la entiendo. Claro. Yo decía, con lo que me lo he currado yo, además, que a este caso le dejé muchas noches. Claro, me imagino. Pero muchas noches. ¿Aquello formaba parte de una estrategia o no? Efectivamente, esto formaba parte de una estrategia porque justamente el juez le dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás pidiendo tú a mí? Dice, si tuvieses pruebas, hablemos, ¿no? Y es cuando sale por detrás y dice, mira, que tengo un informe que dice esto. Y yo me acuerdo que era el 1 de diciembre. Pero ¿por qué no entregarlo al mismo tiempo? Buena pregunta, esto pregúntaselo a él, pero a mí me dio un ataque de corazón. A no ser que fuera para causar un cierto impacto en el sentido de, claro, en lo que te pido pruebas y no sé qué y tal, van pasando los días, se va acercando la fecha y entonces ya in extremis presento esto. Vale. Causa un efecto a lo mejor. Bueno, pero a ti casi te da un infarto. No, a mí me da un infarto en el sentido de decir, con lo que me lo he currado, me cacho en la mar que no lo entrega. Bueno, al final te digo, se entrega y estamos hablando del 1 de diciembre. Piensa que esto prescribía el 2. O sea, la noche a las 12 de la noche, del 1 al 2, esto prescribía. Te estoy hablando del 1 de diciembre y yo me acuerdo, yo estaba en Madrid en las jornadas que hace la Guardia Civil, ¿vale? Para detectar nuevos talentos, la Ciberliga, lo que se llama la Ciberliga, ¿vale? Estaba ahí como mentor, era uno de los mentores de uno de los equipos. Y me acuerdo ese día levantarme, ir a la ducha y en la ducha pensaba, ostras, no han dicho nada, esto se ha acabado, van a cerrar el caso y esta familia va a quedar desamparada. Pero totalmente, ¿no? Y yo me acuerdo en la ducha. Y mira, fui a la Ciberliga, estábamos allí, etcétera, etcétera, tenía el teléfono apagado y luego fue a la hora de comer que volví a encender el teléfono y el teléfono empieza, pero a arder. Y sabes tú que cuando tienes el teléfono parado 2 horas y recibes como 50, 60 mensajes, es que algo gordo ha pasado. Sí. Y fue justo el mediodía del 1 de diciembre cuando el juez dice, oye, la prueba pericial de esta extracción de correos y otros documentos, etcétera, etcétera, la veo válida, por tanto imputa a una nueva persona, sí. Pero ya te digo, justo a 12 horas, in máximo extremis, de que el tema prescribe y que no pueda entrar nadie más, entiéndeme, esto es en Champions que entra un tío... Sí, el gol que meten desde el centro del campo a punto de que piten el final. Pero esto jurídicamente ha sido así, sale un tío pega una patada que no sabía dónde tira y entra y cuando parecía que se acababa el partido, pues prórroga. De repente hay prórroga, claro. Efectivamente, y claro, estaba el caso ya cerrado, o sea, que a mí me consta que una productora había hecho ya un capítulo para cerrar el caso y resulta que les he abierto. Vale, pues y fue así, la verdad fue una gran ilusión, de verdad, o sea, el poder dar esperanza. Decir, a partir de aquí también el análisis de este disco demostró que con técnicas modernas, con las pruebas antiguas, se pueden sacar resultados. Por tanto, aquí es donde se dispara el tema de decir, oye, hay nuevas pruebas de ADN, hay nuevas pruebas caligráficas, hay nuevas pruebas de todo. Oye, todas estas evidencias que tenemos, ¿por qué no las volvemos a analizar con tecnología actual? Claro, estamos hablando de tecnología de 20 años. Sí, lógico. Y justamente, pues a partir de aquí le pide el juez que haga nuevas pruebas caligráficas, uno de los imputados. Y se confirma que aquella persona con la que tú habías detectado esos matches
de esas palabras, resulta que la caligrafía forma parte de uno o una parte de uno de los anónimos. Sí, sí, efectivamente, o sea, justamente, vale, sí, se está diciendo que las conclusiones son correctas hasta aquí. Ya hay 2 pruebas periciales que tienen correlación entre sí. Correcto. Luego, a partir de aquí, se hacen las pruebas de ADN genéticas, que son justamente los últimos resultados que han salido, que a uno de los principales... Se da que es un varón, pero que no es vuestro sospechoso. Bueno, vuestro sospechoso es la persona que vosotros habéis indagado, pero luego el juez hace la deducción lógica de, bueno, pues si no es este señor, pero es un varón, ¿qué otro varón hay dentro de la partida que tenga que ver con el caso? Pues el actual, entiendo que a partir de ahora pasará a tener una consideración jurídica distinta. No sé si se va a dictar un auto de procesamiento, si se va a dictar alguna otra prueba o qué. Pero digamos que esa es la línea porque aparece esa coincidencia de ese ADN, de ese cromosoma Y con ese segundo sospechoso, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. Cosas. Hay más cosas. Que no puedes contar, pero hay más cosas. Hay más cosas, que es lo que te digo, es analizando todos los volúmenes y analizando justamente la paja de los volúmenes. Ajá. Ahí pues se ha encontrado información bastante importante. Es que al final en una historia criminal hay una historia grande, ¿no? Es como una telenovela muy grande. Y cuando tú ves una telenovela realmente te están contando partes de la historia, pero tú no estás viéndolo. Tú ves una escena en la que una persona sale a una terraza y se enciende un cigarro y se pone a pensar, pero no estás viendo que en la realidad después esa persona ha tenido que pasar por la cocina, por el salón, etc. Sí, sí, entonces, digamos que dentro de una investigación criminal no siempre tiene por qué verse el 100% de toda la historia. No. Y a veces tú puedes ir sumando cuestiones al caso, que a veces yo cuando he tenido conversaciones con los policías muchas veces te dicen, bueno, pero eso no es importante, quitemos la paja, quitemos eso porque no interesa, quitemos... Y a veces por ahí, como tú dices, puede haber algún dato que dentro del contexto te ayuda a leer la historia, ¿no? Que alguien en su momento no le dio importancia, pero que a lo mejor ahora sí cobra importancia. También es... Porque los casos están vivos, o sea, un crimen no es esto. Va transcurriendo el tiempo, van pasando cosas y luego, 20 años después, por ejemplo, tú sabes que en temas de genética forense, pues hace 20 años nadie le hubiese dado importancia a un pelo que no tenía raíz. Correcto. Pero hoy en día sí, los pelos no tienen raíz, se les puede analizar ADN mitocondrial. Entonces, claro, los casos están vivos en ese sentido. Sí, sí, aquí se ha demostrado que la tecnología, como muy bien estás diciendo, va evolucionando y simplemente es tan sencillo como esto, como utilizar nuevas tecnologías para sacar resultados. En esta prueba que se sacará se ha utilizado una inteligencia artificial que ha sido la que ha procesado muchos datos. ¿Será de los primeros casos donde una inteligencia artificial se utiliza en una investigación criminal en España? Que tú sepas. No. Yo sé que la policía seguro que todavía no está utilizando eso. Porque todavía hay mucho... No, sí, no. Se está experimentando. No, sí que se utiliza y te lo explico esto. Vale. Sí que hay inteligencias artificiales que se utilizan, sobre todo cuando analizas un teléfono, cuando analizas las imágenes para detectar pornografía, sobre todo para detectar pornografía infantil, ¿vale? Esto ya hay unas aplicaciones conocidas, unas aplicaciones israelianas muy conocidas, que ya por defecto ya utilizan estos sistemas para tú también no pillarte los dedos, para que me entiendas, o para que estés sobre aviso de que te puedes encontrar. Por esto ya te digo, sí que no sé si un caso, el tema de que se haya utilizado una inteligencia artificial para la presentación de datos, para el análisis, para todo, no te sabría decir. De cualquier manera va a ser algo novedoso. Sí, claro, ¿no? sí, bueno. Y útil, tú que ya conoces toda la constelación del caso, para ti, ¿tú crees que estos datos van a servir? Sí, mucho. Se va a apuntalar más todavía. Sí. Bueno, yo creo que estos datos... Me quedo tranquilo, ¿sabes por qué? Porque al fin y al cabo con el tema de las pruebas de genética, por el tema del cromosoma Y, por el tema de que si el perfil era mezcla o no, se establecía una probabilidad de 24 contra 1 de que efectivamente fuera el ADN, en este caso de Santi la Iglesia. Pero claro, eso no es lo mismo que una prueba de ADN nuclear donde te dicen que es 1.000.000 de veces contra una probable. Entonces, claro, cuando es 1 entre 24 yo también digo, hostia, y si presentan un informe, tampoco quiero dar pistas, pero si se empieza a discutir eso en el juicio de, bueno, pero 1 entre 24, yo recuerdo el caso del crimen de Almonte, donde había un tema de ADN por medio y al final, pues el que en aquel momento estaba imputado acabó libre, además por sentencia del jurado, por veredicto del jurado, porque
se empezó a teorizar sobre si el ADN se podía haber mezclado en una lavadora o no. O sea que muchas veces cuando creemos que algo está hecho, Sí, sí. después llega una sorpresa. Vale, Sí, sí, pues tú sabes no. cómo entras a un juzgado, pero no cómo sales, me decían mis profesores, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, siempre es interesante hilar cuanto más se pueda, mejor algo. Sí, sí, aquí hacen falta cartas, más cartas que puedan dar la explicación de quiénes intervinieron y qué hicieron, ¿no? Y las relaciones que existían entre ellos, etcétera. Vale, yo te voy a decir una cosa, que no sé si, creo que no tendrá, igual no tiene nada que ver con este tema, ¿no? Pero yo la he discutido y la he hablado mucho, ¿no? Al principio cuando yo hablé con Joan hace tiempo, a través de una periodista también, y empezamos a mirar el caso por encima, justo antes de que después efectivamente él tuvo un cambio de abogado, y fue donde entrasteis todos los que habéis venido después, que ha habido muchos profesionales que han hecho un gran trabajo. Yo recuerdo que el tema de las periciales caligráficas inicialmente, en el año 2001 se dieron por sentados, pues, por ejemplo, que una de las caligrafías pertenecía a una chica y la otra a Montse Careta. Luego se vio que al final aquello acabó desvirtuado y que no era la caligrafía de Montse, si no me equivoco. Y ahora ya sabemos que dentro de esas caligrafías de los anónimos está la de Xavi. Ahora bien, no se ha entrado a valorar, según me explicaba Yago cuando lo entrevisté hace un par de días, no se ha entrado a volver a valorar la otra caligrafía de letra redondeada que tiene un aspecto de alguna manera femenino, porque jurídicamente se ha dado, entre comillas, se ha dado por cuestión hecha que esa caligrafía pertenece pues seguramente pues a la primera chica o a Montse, cuando resulta que la realidad es que no es así. O sea, yo recuerdo haber reunido a 5 de los mejores peritos calígrafos de España, que coincidíamos en un congreso, a puerta cerrada, y todo el mundo coincidía y me decía, que va, es que no es ni de una ni de otra. No. Entonces, en esta historia, y a lo mejor eso nunca lo vamos a saber, hay otra mujer que está metida. A lo mejor era una desconocida a la que dijeron, mira, tú escribe aquí esta primera parte y luego abajo pones petons. Pero, hostia, aquí tiene que haber algo más, No, estas son reflexiones mías también, como tú, debajo de la ducha, intentando saber qué... Pero bueno, es verdad que al final la historia... Y para encontrar un hilo conductor jurídico muchas veces no hace falta... A veces hay gente que se dejan fuera de imputaciones, pues porque es el juez o el fiscal, dicen, es que mejor no desviarnos por aquí, vamos por aquí, que es el camino seguro, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Ya te digo, aquí... ¿Nos vas a dejar a todos en aguas hasta cuándo? No. ¿Eso cuándo lo vas a entregar? Yo... También el abogado va a esperar un mes y va a volver a hacer la misma jugada. Ahí, no. Que no te dé otro impacto. No, ahora estás preparado. Ahora sí voy a hacer yo a él. O sea, bien. Calculo que será justo para aniversario la primera semana de diciembre, para estos días. ¿Antes de Navidad? Antes de Navidad, va a haber Navidades a lo mejor felices para algunos y no tan felices para otros, puede ser. Bueno, lo que hay. Es lo que se dice, la información que hay es la que hay. Ya te digo, yo como informático forense lo que transmito es, hay estos datos. Yo a partir de aquí es el señor juez el que decide, pero yo le digo, mire, habrá que ir a juicio si las cosas salen bien. Luego si se tiene que ir a juicio se explica y ya está. Siempre sabes tú que en un informe pericial hay la prueba, la evidencia. A partir de aquí en el informe pericial se explica qué software, qué técnicas he aplicado, de manera que cualquier otro compañero perito realizando el mismo proceso tiene que sacar las mismas conclusiones. Que esto también... El pericial que tiene que estar ahí, el contrainformes que habrá, se contratará gente que intentará desvirtuar tu trabajo y el de los demás. Pero justamente aquí es un tema de las contrapericiales. A ver, una contrapericial no es ir a tirar mierda al compañero, no sé cómo explicarte. Sobre eso podríamos hacer un vídeo entero haciendo una entrevista con toda clase de situaciones. Yo después de 25 años me he encontrado con todo, con gente que dentro de la sala le falta decirte eres un hijo de Satanás y luego se quieren tomar una caña contigo otros con que de repente todo cortesía, todo tal, nadie quiere mojarse en nada. Es complicado el tema. Sobre todo cuando creo que hay, no sé si coincides conmigo, muchas veces es el tema de lucha de egos. Sueles encontrar. Complicado. El tema de los egos en las profesiones, es yo creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad, el egocentrismo que hay. Es muy complicado. Y falta humildad. Y también falta profesionalidad, porque es lo que te repito, una contrapericial es, yo realizo el mismo proceso que tú has hecho y mi dato es diferente, por tanto puedo ir en contra. Esto es una contrapericial, pero ya te digo, no
salirse por las tangentes, ir a tirar de todo. Será un caso que si llega a sala habrá cuchillazos, pero será durísimo, Por esto, mira, todo bien documentado, todo bien explicado. Ya te digo, cualquiera que repita el proceso tiene que sacar exactamente mi dato, y lo único que aporto yo son datos, no hay más. Y a partir Dicen de aquí, que ningún marinero se hizo en aguas tranquilas, ¿no? Sí, lo que dices, realmente a veces cuando vas a sala y haces tu explicación y te vas, dices, bueno, ya he hecho mi trabajo. Pero cuando a veces hay marea, sales contento es cuando uno, claro, de lo que has aprendido, ¿no? Y además es cuando uno realmente se bate en duelo, y es cuando sabes si tienes tablas o no. Cuando entras allí, se rectifican su informe. Sí, íntegramente, señoría. Muy bien, puede marcharse. No, hombre. ¿En serio? ¿He venido hasta aquí para esto? O sea, ¿y esto no me lo podían haber hecho por Webex? Sí, exacto. Y he estado allá 3-4 horas ahí esperando, y además en desplazamientos. Yo que vivo en una punta de la península, que me toca moverme mucho, esto es criminal, pero bueno. Bueno, como colofón final, ¿hay algo específico que te gustaría contar que nunca te hayan preguntado, algo que tú vivieras, algo que fue especialmente importante para ti en el trabajo de Elena Giovanni? ¿Algo que te inquiete? Hombre, de inquietar me inquietan mucho. Sí que te puedo decir que la he conocido porque sabes tú que un forense informático, cuando entras tú en un sistema de alguien, mira, lo que te decía, la comparativa del anatómico forense con la forense informática. El anatómico forense analiza el cuerpo, pero la informático forense analiza el alma. ¿Por qué? Porque ves cómo escribía, ves lo que le preocupaba, ves con quién se relacionaba, la acabas conociendo. Y yo me quedo con que, hostia, era una gran persona, era una líder. Sabes también que no porque siempre tendemos a idealizar a una persona cuando la perdemos, ¿no? Sí. En este caso tú estás dando una opinión objetiva. No. Tú no la conocías de nada. No la conocí de nada, pero ya te digo, yo por sus escritos, por cómo organizaba las cosas, ya te digo, era una líder nata. Era una tía que podía haber llegado muchísimo a la vida. Sí. Y aparte, sobre todo en el tema del centre excursionista, ¿vale? Que este es un tema bastante importante de la relación, realmente apareció como una... Aquello es para hacer una secuela de una serie, ¿no? De esa unión de excursionistas de Sabadell y concretamente el grupo Natura, ¿no? Que creo que eran los que se encargaban del tema y tal. Se lo comentaba a Yago en la última entrevista, que hay por ahí unos claroscuros, y no es por ponerse uno conspiracionista, un poco extraños, ¿no? De todo esto. Es como pasa como en Twin Peaks, que en cada capítulo parecía que el asesino era una persona diferente. Era diferente. ¿No? Aquí hay tela, pero te digo, ella entró en este grupo y entró como un líder muy fuerte. Además era muy buena organizando, les organizó varias excursiones. Ella tiene todo, es muy metódica, cómo tiene sus documentos, cómo los creaba, cómo les comunicaba a todos. Estaba entrando aire fresco, aire renovado, aire tecnológico. La tía controlaba muchísimo, y esto... Y eso a lo mejor asustó. Cuando alguien llega con ideas innovadoras y nuevas a un núcleo, siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay alguien que no quiere romper el status quo, ¿no? Efectivamente, aquí hay teorías y hay teorías, pero te digo, valía mucho. Y lo que tú decías antes de los egos, tenemos un problema en la sociedad. Uno es el egocentrismo y el otro es la envidia, ¿vale? Ese es el peor de los pecados. Pues por aquí, para mí, fueron los tiros, después de conocerla. Curioso, ¿no? Es curioso porque en este caso ha quedado muy en la penumbra lo que es la motivación del crimen, ¿no? O sea, más o menos se tiene claro. Ayer hablaba antes de ayer con Yago. Yago le daba un cierto contexto, ¿no? Yo creo que fue tuvo que ser esto y tal. Que muchas veces no sabes qué es lo que le pasa por la cabeza a una persona cuando decide hacer algo, o bien intencionadamente o no intencionadamente, o cómo reacciona después de que ha hecho algo no intencionado. Porque, ojo, siempre pensamos que la gente mala es la gente que planifica hacer cosas malas y las ejecuta. A veces una persona mala es una persona mala por dejar de hacer, por dejar de actuar, o porque ocurre algo accidental y se da la espalda, ¿no? Y a lo mejor ese es igual de malo que el que planifica hacer algo adrede, ¿no? Veremos, ya te digo, veremos. Yo sí que tengo mi teoría del caso, que me la reservo. En su momento ya se verá. Ya me la contarás. Sí, en su momento, cuando todo esto evolucione más y se pueda... A 2025. Luego te diré
mi teoría después de, ya te digo, de haberlo leído, visto y sentido. La verdad lo he sentido. Muy bien. Pues nada, Bruno. Un placer, de verdad. Placer la entrevista, porque siempre da gusto hablar de tú a tú con alguien que domina todo este mundo y que además habla con pasión de su trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. En el tema de informática forense, o más el tema de nuevas tecnologías, esto cuando doy alguna charla a grupos de chavales jóvenes, les explico, tiene que ser tu pasión. Porque, mira, ahora justamente la próxima semana me voy a Chile a dar una formación en la que explico cómo se tiene que autentificar un WhatsApp. Y es una formación dura porque tienes que explicar las bases de datos, cómo van, y es buenísima esta formación porque después de 2 días de dar fuerte, cuando acabas la clase les dices, vale, todo esto que te he explicado dura hasta las 12 de la noche, porque nos van a hacer una actualización, nos van a cambiar y empezamos... Ahora WhatsApp se va a llamar... y empezamos de cero, por tanto te tiene que apasionar, porque le dejas días, noches... Claro, que vosotros os movéis en un mundo que se actualiza a cada momento. La medicina forense da unos saltos un poco más escalonados, la criminalística también. Vosotros, pasado mañana, si no estáis actualizados, estáis vendidos. Por esto, muchas veces, medios de comunicación, para no decir, oye, es informático forense o perito judicial, informático forense, te dicen experto... La titulitis de mierda de este país. Te dicen experto en ciberseguridad. Y yo les digo siempre, mira, en ciberseguridad no hay ningún experto. ¿Por qué? Porque es que cada día cuando te levantas, hay una cosa nueva. Empiezas de cero. O sea, somos eternos aprendices. Y justamente tienes que valorar esto. Mira, no hace mucho me encontré una revista de Linux y la empecé a leer y te juro que me dio la misma ilusión que cuando yo empecé con mis microhobbies. O sea, claro, yo vengo yo empecé con un Spectrum. Sí, con Basic. Sí, con Basic y con yo mi primer manual de Basic lo compré con los corticoles en el Corte Inglés y era un librito que además aparecía un machango que decía lo de border 0 para cambiarle el border. Sí. Un Spectrum, yo llegué a tener el 64, pero conocí la informática con un amigo que tenía el 48, que era el que tenía las teclas de goma, y empezzábamos a jugar al tic-tac. Sí. Y el Monkey Island y todo esto. Pero que yo era como, ¡guau! Es un universo. Estos somos la generación digital. Claro. Es que a mí me da rabia que digan que la generación digital son los niños de ahora, que no, la generación digital son los que empezamos. Yo creo que lo bueno es que nosotros hemos conocido todas las épocas. Sí, efectivamente. Escribir con una máquina de escribir de impulso mecánico, una Olivetti eléctrica, luego los primeros ordenadores que tenían la misma memoria que tiene hoy en día la cuarta parte de una fotografía. Sí, efectivamente. Y de repente hemos dado un salto exponencial a la inteligencia artificial y demás. Todo va muy rápido y tienes que estar alto. Por eso te digo, siempre somos los eternos aprendices. Bueno, Bruno, pues gracias. Al contrario, un placer. Bueno, chicos, pues ya habéis visto, hemos tenido una excelente entrevista con Bruno, responsable de los trabajos periciales informáticos forenses más importantes del caso de Elena Giovanni, que nos ha adelantado que en breve va a haber datos importantes. Ojalá se pueda terminar de apuntalar la acusación y conozcamos todos los detalles que tienen que ver con este crimen que quedó impune hace ya más de 20 años.